Hola, mi nombre es Mato Argüello y en esta obra me voy a dedicar a hablar sobre la obra del Cantar de Mio Cid. Voy a hablar sobre la caracterización de los personajes, sus espacios relevantes, sus narradores, sus vivencias y aventuras más importantes de esta obra. También voy a hablar sobre los tipos de narradores que se pueden encontrar acá y el misterio de quién es el autor verdadero de esta obra. Bueno, para empezar voy a dar un breve resumen de lo que es esta obra, que la voy a dividir en cuatro. Primero su juventud. Bueno, durante sus primeros años él fue instruido por Sancho. Él lo instruye en las armas, en la alfabetización, y Fernando I le hace militar en su ejército. Después llega el momento que Sancho y su hermano Alfonso se pelean y Cid se pone al lado de Sancho. Estos derrotan muchas veces a Alfonso, pero cuando Alfonso logra ganar, decide no castigar al Cid, ya que él era un soldado muy importante para él y lo quería a su lado. Ahora tenemos los enfrentamientos y su destierro, que después de su matrimonio con Jimena, la sobrina de Alfonso, el Cid sale de expedición sin permiso del rey y es desterrado por él. Este es su primer destierro y a partir de él busca un rey al cual poder servir. Entonces encuentra el rey de Zaragoza, que lo pone a él y a sus vasallos a su disposición. Después, en el transcurso de sus servicios con el rey de Zaragoza, el Cid se reconcilia con el rey Alfonso y es rehabilitado como militar. Después de esta reconciliación, Alfonso lo destierra nuevo porque lo convocó al Cid para encontrarse en la ciudad de Valencia y el Cid no acude a esta reunión. Tras este segundo destierro, el Cid comienza a andar por sí solo y planea la conquista de Valencia, que empieza en 1093 y termina de conquistarla un año después, en 1094, y se nombra príncipe Rodrigo el Campeador. Ahí en Valencia permanece hasta su muerte en el año de 1099, donde es enterrado en la Catedral de Valencia, pero en 1102 la ciudad se desaloja debido a un incendio causado por los cristianos. Entonces sus restos son trasladados al monasterio de San Pedro. A lo largo de esta obra hay muchos personajes que se pueden encontrar en esta historia, ya sea en sus cruzadas, en sus viajes o enfrentándose al Cid. Empezando con el Cid, el cual fue un líder militar castellano que llega a dominar al frente de su propia mesnada el levante de la península ibérica a finales del siglo XI. Después tenemos a Minaya Alvar Fáñez, que era un miembro de la familia del Cid, sobrino por parte de la mujer del burgalés, que formó parte también de la mesnada del Cid. Después tenemos a Martín Antoniles, que es uno de los hombres de confianza del Cid, y fue el encargado de llevar el arca cargada de oro, que supuestamente estaba cargada de oro, pero en realidad estaba cargada de arena, que era para recibir dinero. 600 marcos le dieron, los cuales usó para hacer la primera salida del Cid. También podemos encontrar con el conde García Ordóñez, que se podría decir que es el enemigo de estos personajes en la obra, ya que acusa al Cid de quedarse con los impuestos que el rey envía a Sevilla a recaudar. Aparte de esto tenemos a los infantes de Carrión también, que así se llaman en la obra, pero históricamente se demuestra que esos no son sus nombres reales. Estos piden casarse con las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, a lo que el rey le da su bendición, los apoya, pero el Cid no queda contento con estas decisiones que toma el rey. Los infantes de Carrión en la obra aparecen caracterizados como unos seres viles y siniestros.
interacción que tienen los tres principales personajes, el Cid, Minaya Alvear y Martín Antolínez, es que estos dos son dos caballeros leales del Cid. Hablando sobre los espacios más relevantes que tiene y sus batallas más importantes, los espacios que más se presentan en esta obra es Alicante, Valencia, Zaragoza, Burgos y Castellón. Y las batallas más importantes de esta obra del Cid son Valencia, ya que en esta logra sacar a los musulmanes de acá, y Alicante porque fue donde ocurrió su primera batalla. Ahora, hablando sobre los distintos tipos de narradores que se pueden encontrar en esta obra, podemos encontrar que a todo lo largo de esta historia se puede descubrir o encontrar un narrador en tercera persona, que sabe todo de los personajes, es omnisciente, ya que sabe lo que piensan los personajes, lo que hacen, y es como que explica la obra desde afuera, no vive las acciones que se cuentan en esta historia. Pero a la vez hay un narrador en primera persona que serían los diálogos que se encuentran en esta obra. Ahora, hablando sobre los posibles autores que puede tener esta obra, se puede encontrar que hay tres posibles autores: Pere Abat, Ramón Menéndez Pidal y Colin Smith. En 1983, Colin Smith defiende que Pere Abat es el autor real de la obra, pero en 1994 reconoce que Pere Abat probablemente no era el autor, sino que era solo un copista. En el caso de Ramón Menéndez Pidal y Colin Smith, Ramón consideraba el Cantar como una obra de un juglar de Medinaceli, escrito tipo tradicional. Pero después de un tiempo, él se fue dando cuenta, basándose en aspectos estilísticos y en datos, que en realidad correspondían a épocas distintas. Por esto, sostiene una hipótesis que el Cantar estaba compuesto por dos juglares, no uno, que son San Esteban de Gormaz, que había escrito por los años 1100 y es el responsable de los elementos más históricos del poema, y Medinaceli, que amplificó el poema con rasgos novelescos en los años 1140. Hablando de Colin Smith, que era quien defendía que el autor de la obra del Cantar de Miocid era Pere Abat, el cual lo había identificado con un abogado burgalés en principios del siglo XIII, en sus últimos trabajos pudo reconocer e identificar que Pere Abat no era el autor de la obra, sino que era solo un copista. Pero igualmente siguió siendo un hombre culto, muy entendido en leyes, que compuso su obra cerca de 1207 y no inventó el género épico castellano, sino que lo renovó. Por esto, todavía no se define quién es el verdadero autor del Cantar, ya que ningún argumento es completamente sólido como para confirmar el autor de esta obra. Para explicar el contexto histórico de esta obra, hay que tener en cuenta dos momentos importantes en la historia, que serían la Extremadura fronteriza y el juicio con combate singular. Con respecto a la Extremadura fronteriza, que fueron fronteras que fueron siendo conquistadas por los moros cristianos, esto hace que las caídas de la conquista del Cid con Valencia da a finales del siglo XII, que fue un momento muy característico. Y por último, en el tercer Cantar podemos encontrar lo que se llama el juicio con combate singular, que es donde después de enfrentarse contra García Ordóñez en la corte, junto con los infantes, decide retarlos y el rey acepta este reto. Este tipo de pelea posterior al juicio es un factor de ascendencia romana que existió durante muchos años al norte y sur de Europa, lo que provoca un aumento en la población española. En mi conclusión, puedo decir que esta obra me pareció una muy buena obra, corta pero muy entretenida. Hay algunas palabras que no se entienden, supongo que será por el español de esa época, pero en general me pareció una obra muy buena.